Entrecortado, dice, ¿no? Veremos esta. Buenas noches, doctor. Sí, yo le escucho. Oh, Ah, gracias, Abigail. Bueno, empezaremos. Vamos a empezar esta parte eh, explicando y viendo un panorama general respecto a los medios de impugnación en materia tributaria. El módulo que estamos viendo, el módulo que estamos pasando, es el módulo número 11, que trata sobre los medios de impugnación y los recursos constitucionales. Bueno, en materia tributaria tenemos tres vías de impugnación o tres, podríamos decir tres eh, aspectos en los cuales el contribuyente, el sujeto pasivo, podría reclamar o podría eh, activar, ¿no?, un mecanismo de impugnación en materia tributaria. Tenemos una primera columna, acá vamos a explicar, ¿no?, qué vías de impugnación tiene el contribuyente, ¿no? Respecto a los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria de carácter particular, es decir, los actos administrativos que emite la Administración Tributaria que tiene o que está dirigido a un contribuyente específico, el contribuyente tiene dos vías de impugnación, ¿no? La primera vía, podríamos identificar, va a ser el recurso de alzada y posterior recurso jerárquico. Contra los actos administrativos de carácter particular que emite la Administración Tributaria, el contribuyente podría impugnar o activar el recurso de alzada y posteriormente el recurso jerárquico ante la autoridad de impugnación tributaria, ¿no? La otra vía que tiene el contribuyente paralela a, al recurso de alzada y recurso jerárquico es la demanda contencioso tributaria. La elección de una vía de impugnación, ya sea la demanda contencioso tributaria o el recurso de alzada, implica la renuncia a la otra vía de impugnación. Es decir, el contribuyente podría impugnar, podría interponer una demanda contencioso tributaria y estaría renunciando al recurso de alzada, o viceversa, el contribuyente podría interponer un recurso de alzada y estaría renunciando a lo que es la demanda contenciosa. Ahora bien, posterior al recurso de alzada, recurso jerárquico, el contribuyente podría activar lo que es un control de legalidad de la resolución emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que va a ser la demanda contencioso administrativa, ¿no? ¿Por qué? Porque la Autoridad de Impugnación Tributaria es una autoridad que forma parte del órgano ejecutivo, ¿no? Podríamos identificar los tres órganos de poder, ¿no? Primero los tres órganos de poder importantes. Dejando de lado el órgano electoral, ¿no? Pero el órgano ejecutivo, ¿no?, que está compuesto por el presidente, el vicepresidente y todos los ministerios, ¿no? Y acá lo que nos corresponde ver es el Ministerio de Economía y las entidades desconcentradas, descentralizadas del Ministerio de Economía son las que nos interesan: la Autoridad de Información Tributaria del Estado, el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional. Tenemos por otro lado el órgano judicial, ¿no?, que se va a encargar de resolver las controversias entre particulares y el Estado, o entre particulares con otros particulares, y el órgano legislativo que se encarga de emitir las leyes, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tener claro acá es medios de impugnación de actos administrativos de carácter particular. Tenemos el recurso de alzada y posteriormente el recurso jerárquico, y después, una vez emitida la resolución del recurso jerárquico, el contribuyente podría interponer lo que es una demanda contencioso administrativa bajo el principio de revisión de los actos administrativos que emite la administración pública.
Entonces, el órgano judicial, en última instancia, podría revisar lo que es la resolución emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria, ¿no? El órgano judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, tiene competencia para resolver eh, todas las demandas contencioso-administrativas, ¿no? Y, bueno, lo que habíamos visto paralelamente es la demanda contencioso-tributaria, que también podría activar el control. Vamos a ver las características principales de estas dos vías, estas tres vías de información. El módulo, en este módulo, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver las otras columnas también, pero en realidad las otras columnas o las otras vías de información no son tan recurrentes, es decir, no se las activa de manera muy recurrente. Tienen sus particularidades, pero se las realiza de manera muy eventual. Finalmente vamos a ver lo que es la acción de amparo constitucional. La acción de amparo constitucional es un mecanismo de impugnación también de los actos administrativos que emite. En este caso podría ser de la administración tributaria, como también podría ser de la Autoridad de Impugnación Tributaria o lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces tenemos por un lado lo que habíamos comentado, ¿no? Los actos administrativos de impugnación, los actos administrativos de carácter particular pueden ser impugnados a través de estos mecanismos de impugnación. Y por otro lado tenemos los actos administrativos ya no de carácter particular, sino los actos administrativos de carácter general. ¿A qué nos referimos específicamente? Nos referimos a las resoluciones normativas de directorio que emite el Servicio de Impuestos Nacionales, las RNDs, o las resoluciones de directorio que emite la Aduana Nacional de Bolivia. Y cualquier normativa reglamentaria que pueda emitir la Administración Tributaria Municipal. Tenemos alrededor de 337 municipios que también podrían emitir normativa de carácter general, no particular, no que regule, qué sé yo, la normativa que vayan a aplicar. Entonces, respecto a los actos administrativos de carácter general, tenemos esta forma de impugnación. El artículo 130, el Código Tributario, establece cuál es el mecanismo para poder impugnar la normativa que emite la Administración Tributaria, ¿no? Y es relativamente sencillo, ¿no? Cuando la Administración Tributaria, en este caso el Servicio de Impuestos Nacionales, una resolución normativa de directorio, una vez publicado, el contribuyente o los contribuyentes, o en este caso podría ser incluso el colegio de contadores, el colegio de auditores, cualquier entidad que considere que esa normativa reglamentaria llegue a vulnerar algún derecho, algún principio, alguna garantía, ¿no?, del contribuyente, entonces podría interponer lo que es este mecanismo de impugnación. Eh, bueno, el trámite es relativamente corto, no implica no es en realidad complejo. Lo único que el contribuyente tendría que hacerlo, o la asociación, que se llama, como les digo, el colegio de contadores, el colegio de abogados, el colegio de arquitectos, cualquier entidad que considere que esta normativa le implica algún tipo de vulneración a sus intereses legítimos, podría activarlo y tiene el plazo de 30 días para poder interponer este mecanismo de impugnación. Y bueno, ¿quién va a resolver este reclamo? Va a ser el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía va a revisar cuáles son los argumentos por los cuales el contribuyente está reclamando algún tipo de vulneración, algún tipo de eh, vulneración de intereses, ¿no?, vulneración de derechos del contribuyente, y bueno, pues lo va a revisar y va a emitir una resolución, ya sea dejando sin efecto, ¿no?, parte de la normativa reglamentaria, o simplemente lo va a confirmar. Ante la decisión emitida por el Ministerio de Economía, ¿no?, también se puede interponer una demanda contencioso administrativa.
La demanda contencioso administrativa, bueno, pues vamos a ver las características también en este módulo y va a ser resuelto por la autoridad, por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿No? Ahora, estamos hablando acá, en esta columna, estamos hablando de los actos administrativos de carácter general, es decir, la normativa que regula el comportamiento del contribuyente, que también regula el comportamiento de la administración tributaria, o la competencia que podría tener la administración tributaria. Independientemente de esta vía de impugnación, de los actos administrativos de carácter general, el contribuyente podría interponer lo que es una acción de inconstitucionalidad concreta o una acción de inconstitucionalidad abstracta, ¿no? Tenemos en esta parte dos diferentes vías y cada una de las vías también tiene sus características, sus particularidades. Sin embargo, podríamos simplemente diferenciar de esta forma. La acción de inconstitucionalidad concreta tiene que ser dentro de un proceso. Ya podría ser, en este caso, un recurso de alzada, una demanda contenciosa administrativa o una demanda contenciosa tributaria, ¿no? El contribuyente podría interponer una acción de inconstitucionalidad concreta dentro de alguno de estos procesos. Por eso se denomina acción de inconstitucionalidad concreta, ¿no? ¿Por qué? Porque está dentro de un proceso y la impugnación que se va a realizar va a ser en contra de una normativa que llegue a restringir o a limitar o a vulnerar algún derecho constitucional del contribuyente, ¿no? Hablamos de acción de inconstitucionalidad concreta porque está dentro de un proceso. Y acción de inconstitucionalidad abstracta, ya podríamos verificar una normativa, una ley, ¿no? Un decreto supremo o una resolución normativa de directorio o una normativa reglamentaria, ¿no? Que de alguna forma llegue a vulnerar algún derecho del contribuyente, pero que haya sido interpuesta por alguna autoridad, en este caso podría ser el presidente, o podría ser el vicepresidente, podría ser alguno de los miembros del órgano legislativo que vaya a impugnar, ¿no? Una normativa, una ley, un decreto supremo o una normativa reglamentaria que vaya en contra de los derechos, principios y garantías constitucionales establecidos, a la redundancia, en la Constitución Política del Estado y otro tipo de normativa, ¿no? Entonces, la diferencia acá es que la acción de inconstitucionalidad concreta debe ser interpuesta dentro de un proceso, ¿no? Y la normativa que se va a impugnar tiene que ser pertinente para la resolución del caso, ¿no? En cambio, la acción de inconstitucionalidad abstracta no se la va a interponer dentro de un proceso, podría ser a criterio, ¿no? De algunas de las autoridades, en este caso, como les digo, que están legitimadas para realizar este tipo de acción, nuevamente el presidente, vicepresidente, algún diputado, incluso podría ser el defensor del pueblo, ¿no? Que podría interponer esta acción de inconstitucionalidad abstracta, que no necesariamente tiene que ser dentro de un proceso, ¿no? En todo caso, no tiene que ser dentro de un proceso, y la finalidad es la misma, ¿no? Es decir, que se vaya a revisar si esa normativa, ¿no?, impugnada está de acuerdo con los principios, derechos y garantías constitucionales. Ahora bien, los derechos, principios y garantías constitucionales son muy amplios, ¿no? En la Constitución Política del Estado están establecidos de manera taxativa, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, pero derecho a la igualdad, pero estos derechos tienen su desarrollo normativo y su aplicación práctica. Entonces, todo esto va a ser sujeto de algún mecanismo de impugnación por parte del contribuyente. Finalmente, a ver, están hablando, querido Milton, tu cámara está mal conectada. No sé si
¿Pueden ver? ¿Me escuchan bien? Doctor, buenas tardes, ¿cómo Compañeros. está? Y buenas tardes a todos, sí, se lo escucha bien y bueno, la cámara estaba pues, estaba algo mal enfocada, pero ahora ya está bien. Gracias. Muchas gracias, Karen, muchas gracias. Los casos de impugnación en materia tributaria. Tenemos otra columna que van a ser la impugnación de los tributos, ¿no? Bajo el principio de legalidad, que también lo habíamos visto con ustedes en el primer módulo, el Estado tiene la facultad, ¿no? El órgano legislativo en este caso tiene la facultad de emitir, tiene competencia para emitir normativa para que vaya a crear lo que son tributos, ¿no? No hay tributos sin ley previa que lo establezca. Y además los tributos, como ustedes lo han debido ver en el módulo de derecho material, tiene diferente tipo de características. En este caso, hablamos del hecho generador, el sujeto pasivo, la base imponible, la alícuota, el perfeccionamiento del hecho generador, ¿no? El principio de territorialidad o fuente. Entonces, todos estos elementos del tributo podrían ser impugnados a través de los recursos contra tributos. Em, Cualquier tributo que vaya a crear el Estado tiene que pasar, ¿no? Obviamente, por un mecanismo de control, y cualquier contribuyente que considere que un tributo esté vulnerando sus derechos, sus intereses legítimos, sus garantías constitucionales, puede activar este mecanismo de impugnación, ¿no? Van a ser los recursos contra los tributos. Ahora bien, tenemos que tener en claro cuál es la clasificación de tributos, ¿no? Porque los tributos como tal son obligaciones, dinero que el Estado impone bajo su poder de imperio, pero hay una clasificación: tributos, impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales. Entonces, cualquier impuesto, tasa, patente o contribución especial que emita, ¿no? El órgano legislativo en cualquiera de sus niveles de gobierno podría ser sujeto a un recurso de impugnación contra los tributos. Entonces, acá ya tenemos el panorama general, estimados colegas, estimados compañeros, respecto a los medios de impugnación tributaria. Entonces, tenemos impugnación de los actos administrativos de carácter particular, recurso de alzada, recurso, demanda contenciosa administrativa, demanda tributaria y tal vez una acción de amparo. Los actos administrativos de carácter general, ¿no? Que va a ser la impugnación, que va a ser resuelta por la autoridad Mil disculpas por interrumpir, pero no sé si es mi internet o está algo lento el internet del doctor Álvarez. No sé si pueden confirmarme eso. Sí, creo, licenciado, está algo lento desde el inicio. Ya. Entonces, doctor Álvarez, ¿me escucha? Lo que le voy a pedir al doctor es que se conecte, pero se conecte esta vez sin cámara para que su internet pueda estar más rápido. A ver, por favor, les pido un momento que lo voy a llamar al docente. Mil disculpas, un momento, por favor.
Ahora sí, enseguida se conecta el licenciado. Bueno, aprovechando este tiempo, les quería comunicar que todavía no tengo las notas de la licenciada Peñalosa, eh, que hasta el día miércoles las voy a tener. Por favor, les pido que tengan paciencia hasta el día miércoles que se van a publicar las notas. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, licenciada, gracias. El doctor Álvarez había estado en Yacuiba y por eso es que el internet le está fallando, pero ahora se va a conectar desde otro equipo para que no tengamos ese problema, porque si el internet está lento no nos sirve de mucho porque como que le van a entender ciertas partes y partes no, ¿no ve? Esperaremos que se vuelva a conectar. ¿Tienen alguna duda? Ya nos falta un módulo para concluir y por favor les pido que no se olviden las personas que no han entregado su documentación, que ya nos queda muy poco tiempo, ¿no? En sí creo que la fecha de entrega ya pasó, pero por favor no esperemos que sea hasta el último momento, ya que todavía nos queda unas 2 semanas más para armar sus carpetas y todo eso. No sabemos la situación todavía, si van a cerrar universidades o no con el tema del virus, pero sí las personas que no han hecho el trámite de la legalización, por favor les pido que lo hagan lo más antes posible, ¿no? Como les digo, no esperemos hasta el último. La documentación se va a ir con las personas que hayan entregado y que hayan cancelado. Así que les pido que por favor no se descuiden. Y si alguien tiene algún problema, internamente se pueden comunicar con mi persona. A ver, creo que ya se conectó el docente. Sí, ¿cómo están? Doctor, Bien. ahora sí, a ver, mil disculpas, pero si hay si falla el internet, si hay algún problema, yo me voy a comunicar con usted y le voy a interrumpir. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí creo que estamos bien, ahora sí creo que estamos bien. Voy a estar pendiente. Ya, Permiso, doctor. Y como les dije a los estudiantes que por favor no se olviden de la documentación, que estamos ya a pocos días de culminar el diploma. Permiso. gracias, Karen. A ver, estimados compañeros, no sé si hasta acá tienen alguna duda respecto a lo que les estoy queriendo transmitir, que es los medios de impugnación tributaria. Ahora bien, ¿en qué consiste el módulo? ¿No? Es básicamente lo que quiero explicar con esta presentación. Lo que vamos a ver en el módulo van a ser los recursos de alzada, recurso jerárquico, demanda contencioso administrativa, demanda contencioso tributaria, y vamos a ver algunas características de la acción de amparo constitucional. Pero nos vamos a limitar a ver lo que es esta columna, ¿no? Impugnación de los actos administrativos de carácter particular. No de la impugnación de los actos administrativos de carácter general, porque el trámite y el procedimiento es relativamente sencillo, y tampoco los recursos contra tributos, que también el trámite como tal es relativamente sencillo. Lo que nos vamos a abocar a ver en el módulo va a ser los recursos de alzada, jerárquico, demanda contencioso administrativa y demanda contencioso tributaria. En eso consiste el módulo. Ahora bien, quisiera que alguno de ustedes, tal vez si tiene alguna duda, algo que podamos aclarar, y bueno, también voy a explicar cuál va a ser la metodología o el método que se va a usar para poder evaluar este módulo, ¿no? Pero primero quisiera saber si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, por favor, algún comentario que quiera hacer. Están invitados, ¿no? A hacer las consultas que quieran. Por favor. Y por favor también si podrían encender sus cámaras, ¿no? Para poder interactuar con el docente, ya que el tema de las cámaras tiene un puntaje, ¿no, doctor? Sí, en realidad, la forma de evaluar el módulo va a ser de la siguiente forma, ¿no? Tenemos participación, que es propiedad. Tenemos un control de lectura, tenemos un examen, ¿no? de normativa. ¿Qué normativa es la que tienen que revisar para el control de lectura que va a ser el fin de semana? Bueno,
el artículo 131 del Código Tributario y el título cuarto del Código Tributario que se refiere a los medios de impugnación, en este caso recurso de alzada y recurso jerárquico. ¿No? Es lo que tienen que revisar, tienen que leer el Código Tributario para poder dar su control de lectura. Después tenemos dos foros esta semana y dos foros la siguiente semana, ¿no? Cada foro tiene una puntuación de 5 puntos, ¿no? 5 puntos por semana, o sea, es decir, 2.5 por cada foro. Son preguntas que se han establecido por las cuales van a tener ustedes que responder, ¿no? Que tienen obviamente relación con lo que estamos avanzando. Y finalmente la participación, que va a ser, que tiene un puntaje de 10 puntos, ¿no? Entonces, para la primera semana la evaluación está, de esta forma se está efectuando la evaluación, 30 puntos el control de lectura, 5 puntos los foros de la primera semana y 10 puntos la participación de la primera semana. Y para la siguiente semana tenemos un trabajo práctico que va a ser en grupos de dos personas, solamente de dos personas, donde tienen que elaborar lo que es un recurso de alzada, ¿no? Y yo ya les he mandado, o el material que tienen ustedes para poder revisar esto, es dos resoluciones determinativas, ¿no? Ustedes ya escogen cualquiera de las dos resoluciones determinativas y van a establecer o van a efectuar o van a elaborar lo que es un recurso de alzada. Obviamente yo les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer, sin embargo en la normativa, en el Código Tributario, artículo 198 del Código Tributario, ya están los requisitos para poder interponer un recurso de alzada. Nuevamente tenemos dos foros para la siguiente semana, que cada foro tiene un puntaje de 2 puntos. Y la participación nuevamente que es 10 puntos, ¿no? Entonces, ahora nuevamente les pregunto si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario respecto a lo que vamos a ver. Estoy... Doctor, buenas noches. Un favor, ¿podría volver a explicar la diferencia entre la demanda contencioso administrativa con la demanda contencioso tributaria, por favor? Gracias. Claro, claro que sí. Bueno, acá vamos a manejar, compañeros, un principio, ¿no? Es el principio de control judicial y a la vez el principio de legalidad, es decir, todos los actos administrativos que emite el órgano ejecutivo, en este caso la Administración Tributaria, o la aduana, el Servicio de Impuestos Nacionales, o la Aduana Nacional de Bolivia, está sujeto a un control de legalidad, ¿no? Es decir, toda la actividad del órgano ejecutivo va a estar sujeto a un control de legalidad por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ¿cuáles son las vías de impugnación en materia tributaria? Bueno, pues tenemos un recurso de alzada, un recurso jerárquico o una demanda contencioso tributaria, ¿ya? El contribuyente ante un acto administrativo de carácter particular, es decir, un acto administrativo que esté dirigido específicamente a un contribuyente, va a poder el contribuyente interponer o bien un recurso de alzada o bien una demanda contencioso tributaria, ¿no? Nuevamente, la elección de una vía de impugnación implica la renuncia de otra vía de impugnación, es decir, el contribuyente podría interponer una demanda contencioso tributaria, pero estaría renunciando, o bien el contribuyente podría interponer un recurso de alzada y estaría renunciando a la demanda contencioso tributaria. Ahora bien, una vez concluido la impugnación a través del recurso de alzada, a través del recurso jerárquico, como la autoridad de impugnación tributaria, la autoridad que se encarga de verificar, de resolver ese tipo de controversias, es parte del órgano ejecutivo, entonces posteriormente se puede interponer una demanda contencioso administrativa. Esa es la diferencia, ¿no? Y obviamente los nombres son similares, ¿no? Pero tenemos acá un adjetivo diferente, administrativo y tributario.
Esa es la diferencia entre una demanda contenciosa administrativa. La demanda contenciosa administrativa viene posterior al recurso de alzada y al recurso jerárquico, ¿no? En cambio, la demanda contencioso tributaria no es que venga posterior, o sea, el contribuyente elige cuál va a ser la vía de impugnación que considere a restablecer lo que son sus derechos, principios y garantías, sus, sus intereses legítimos del contribuyente, ¿no? Entonces, esa es básicamente la diferencia. No sé si tienen alguna otra consulta, compañeros. Doctor, buenas noches. Estos tres recursos, o este recurso de alzada, la demanda contencioso administrativa y la demanda contencioso, ¿se la efectúa ante la autoridad de impugnación tributaria? Sí. Aclaramos nuevamente, ¿no? El recurso de alzada y el recurso jerárquico va a ser resuelto por la autoridad de impugnación tributaria. El recurso de alzada va a ser resuelto por la autoridad regional y el recurso jerárquico va a ser resuelto por la autoridad general de impugnación tributaria, ¿no? Y la autoridad de impugnación tributaria, como lo vamos a ver también, es parte del órgano ejecutivo, porque es una entidad desconcentrada del Ministerio de Economía, al igual que es el Servicio de Impuestos Nacionales. La demanda contencioso administrativa, la demanda contencioso tributaria, va a ser resuelta por el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, por otro órgano del Estado, el órgano judicial. Y la acción de amparo constitucional es resuelto por otra entidad del Estado, que es el Tribunal Constitucional. Entonces tenemos diferentes tipos de autoridades que van a resolver los actos administrativos, o perdón, las impugnaciones que hagan los contribuyentes respecto a los actos administrativos emitidos por el Servicio de Impuestos Nacionales, la aduana o la Administración Tributaria Municipal. ¿Alguna otra consulta que tengan, compañeros, colegas? Doctor, para poder hacer la acción de amparo constitucional hay que hacer primero el recurso de alzada, después la demanda contenciosa administrativa y recién la acción de amparo constitucional, o pues se podría plantear ya después del recurso jerárquico. La particularidad de la acción subsidiariedad respecto a que caracteriza la acción de amparo constitucional, que establece que el contribuyente tiene que agotar todas las vías de impugnación para poder activar la acción de amparo constitucional. Ahora bien, en todas las situaciones vamos a tener, el contribuyente va a tener la posibilidad de interponer una demanda contencioso tributaria, un recurso de alzada, no en todos los casos, no en todos los casos. El constitucional está tiempo en resolver lo que son las solicitudes que hace el contribuyente. Podríamos poner como ejemplo una solicitud de prescripción, ¿no? Si el contribuyente solicita la prescripción de las facultades de determinación de la administración tributaria, de las facultades de ejecución de la deuda tributaria, la administración tributaria podría demorar bastante tiempo. Entonces, acá, si no existe una respuesta por parte de la administración tributaria, podría interponerse una acción de amparo, pero esta acción de amparo tendría que ir dirigido solamente para que la administración tributaria responda a la solicitud efectuada por el contribuyente, ¿no? ¿Por qué? Porque en la acción de amparo estamos viendo lo que son derechos y garantías constitucionales, y un derecho que tiene el contribuyente es el derecho a la petición. Y ese derecho a la petición consiste en que la administración tributaria tiene que resolver todas las solicitudes efectuadas por el contribuyente, tienen que tener una respuesta, ¿no? Todas las solicitudes efectuadas por el contribuyente de manera formal, a través de una carta, una nota, qué sé yo, tienen que ser resueltas por la administración. Pero como característica principal, vamos a decir que la acción de amparo constitucional viene posterior a los mecanismos de impugnación en materia tributaria, ya sea recurso de alzada, recurso jerárquico, o demanda contencioso administrativa, o demanda contencioso tributaria, ¿no? Son mecanismos que tiene el contribuyente para que se pueda revisar, no solamente la administración, no solamente el contribuyente, ¿qué? Porque también podría ser la propia administración tributaria que vaya a
que podría interponer una acción de amparo constitucional en contra de una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, en contra de una resolución de recurso genérico emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Pero la característica de la acción de amparo constitucional es el principio de subsidiariedad, es decir, que se la va a interponer una vez agotado las vías de impugnación. Muy bien, hasta acá. ¿Alguna otra consulta que tengan, compañeros? Bueno, cualquier momento, saben ustedes perfectamente, compañeros que pueden hacer uso de la palabra para poder absolver cualquier duda que tengan. Para empezar, nuevamente les digo acá, vamos a ver recurso de alzada, jerárquico, demanda contencioso administrativa, demanda contencioso tributario, ¿no? Y la acción de amparo constitucional. Para empezar a ver lo que es el recurso de alzada y las vías de impugnación en materia tributaria de carácter particular, vamos a ver cuál es la importancia de la jurisprudencia para los medios de impugnación tributaria, ¿no? ¿Qué importancia tiene la jurisprudencia y qué es la jurisprudencia? ¿No? La jurisprudencia, compañeros, básicamente son los fallos o las resoluciones o las sentencias que emiten nuestros altos tribunales de justicia, ¿no? En este caso tenemos dos tribunales que van a ser importantes o que van a establecer lo que es jurisprudencia. Los fallos que emiten nuestros altos tribunales de justicia se va a considerar como jurisprudencia, ¿no? Hablamos del Tribunal Supremo de Justicia y también hablamos del Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo de Justicia es la máxima autoridad que va a revisar, ¿no? O que va a interpretar, y que va a revisar y que va a resolver lo que son las controversias que surgen entre el Estado y el contribuyente. Y el Tribunal Constitucional se encarga de ser el máximo guardián, el máximo controlador de los principios, derechos y garantías que están establecidas en la Constitución Política del Estado. Entonces tenemos estas dos grandes autoridades que los fallos que van a emitir, las resoluciones que van a emitir, las sentencias que emiten, se consideran jurisprudencia. Ahora bien, hay que hacer acá una aclaración respecto a la jurisprudencia, porque la jurisprudencia se entiende como dos o más fallos que tengan o que hayan resuelto una controversia en común. Por eso hablamos de jurisprudencia. Ahora bien, ¿en qué radica la jurisprudencia? ¿Cuáles son los efectos que tiene la jurisprudencia? Y tenemos una vinculación vertical y una vinculación horizontal. En este caso vamos a hablar específicamente de los fallos que emite el Tribunal Supremo de Justicia. El propio Tribunal Constitucional, a través de esta sentencia constitucional, la 148/2014, ha establecido cuáles son los efectos de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia y cuál es la vinculación que tiene con la propia autoridad, es decir, el propio Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia tiene una finalidad, que es uniformar lo que son los criterios, uniformar lo que son los fallos, uniformar lo que son la resolución de controversias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia. Y esta vinculación vertical, ¿a qué nos referimos? El Tribunal Supremo de Justicia está compuesto de manera jerárquica, ¿no? Tenemos una autoridad de primera instancia, que van a ser los jueces, tenemos una autoridad de segunda instancia, que van a ser los vocales, el Tribunal Departamental de Justicia, y tenemos finalmente lo que es los magistrados que son los jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, todos los fallos, todas las resoluciones, sentencias que emite el Tribunal Supremo de Justicia tienen que ser considerados por las autoridades de menor jerarquía. Me refiero a los vocales y a los jueces de primera instancia, ¿no? Esa es la vinculación vertical.
la jerarquización que tiene el Tribunal Supremo de Justicia respecto a sus autoridades. Los fallos, los autos supremos, las sentencias que emite el Tribunal Supremo de Justicia tienen que ser respetados, tienen que ser observados por las autoridades inferiores. En este caso me refiero nuevamente a los vocales y a los jueces de primera instancia. La vinculación vertical. Ahora bien, la vinculación horizontal se refiere a lo siguiente. El Tribunal Supremo de Justicia está dividido por salas especializadas. En este caso tenemos salas sociales, salas penales, salas civiles, ¿no? Salas sociales y administrativas, la sala social primera y la sala social segunda. Dentro del Tribunal Supremo de Justicia, quien llega a resolver las controversias en materia tributaria va a ser la sala social primera o la sala social segunda. Es decir, los fallos que emite el Tribunal Supremo de Justicia, los fallos que emite la sala social primera, tienen que ser considerados, tienen que ser analizados y respetados por la sala social segunda y viceversa. Los fallos que emite la sala social segunda tienen que ser considerados por la sala social primera. A eso nos referimos con los efectos respecto a la jurisprudencia, la vinculación vertical y la vinculación horizontal, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el respaldo? ¿Cuál es el fondo respecto a la jurisprudencia? ¿Por qué la jurisprudencia nos interesa? ¿Por qué considero que la jurisprudencia es muy importante, compañeros, para que podamos entender los medios de impugnación en materia tributaria? Porque todas las controversias que resuelve el Tribunal Supremo de Justicia, toda la problemática que se presenta ante el Tribunal Supremo de Justicia, generalmente se va reiterando en el tiempo, ¿no? Si hay una problemática, pongamos un ejemplo respecto a la dosificación de facturas, si una factura no dosificada es válida para crédito fiscal o no. Por ejemplo, este tipo de controversias ya ha sido resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia y ya hay un criterio por parte del Tribunal Supremo de Justicia respecto a la dosificación o la no dosificación de las facturas. Si son válidas o no son válidas para crédito fiscal. Entonces, cuando el Tribunal Supremo de Justicia ya ha resuelto una controversia, una problemática, nuevamente les digo, cómo es la dosificación de facturas, cuando llegue un caso similar, ¿no? Una problemática similar, también tiene que ser resuelto de la misma forma. Es decir, no puede existir criterios diferentes por parte del órgano judicial respecto a problemáticas similares. En otras palabras, una misma autoridad no puede fallar de diferente forma ante controversias similares. Es como si el docente en su parcial, qué sé yo, todos los compañeros damos un examen, ¿no? Y ante una pregunta, ante la misma pregunta, que tenga, qué sé yo, una respuesta de dos compañeros similares, la nota tiene que ser igual, ¿no? En este caso es lo mismo. ¿Y qué pasa, digamos, si la controversia llega a ser resuelta, pero de manera diferente? Entonces ahí sí se puede activar lo que son los mecanismos de impugnación. Ahora, si la autoridad de impugnación tributaria, si el Servicio de Impuestos Nacionales resuelve problemática similar, pero de diferente forma, entonces se puede activar los mecanismos de impugnación y se puede reclamar esta irregularidad cometida por ya sea el Servicio de Impuestos, perdón, o la autoridad de impugnación tributaria, ¿no? Entonces, el respaldo de la jurisprudencia va a ser o radica en el principio de igualdad en su vertiente procesal. Ahora bien, acá, bueno, esta presentación básicamente dice lo que ya hemos estado hablando, ¿no? La sentencia constitucional 170/2007 establece cuál es la facultad del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia. Es uniformar, ¿no?, lo que son los criterios de la resolución de casos. ¿Por qué? ¿Por qué se uniforman los criterios de la resolución de casos, ¿no? ¿Y por qué es importante ver la jurisprudencia? ¿Por qué? Porque un asesor tributario, un asesor legal, un asesor contable, ya podría adelantar un posible resultado,
¿no? Es decir, no puede haber sorpresas en materia de impugnación. Mientras más jurisprudencia un asesor tributario, un asesor contable, un abogado conozca, bueno, pues va a tener mejor respaldo, ¿no? Lo que va a ser su impugnación, ¿no? Ya podría adelantar un resultado, podría decir, bueno, esta problemática en particular se ha resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia de esta forma. Entonces, si yo tengo una problemática similar, tendría que ser el resultado del mismo, ¿no? Y le tendría que asesorar al contribuyente, a su cliente, y decir, bueno, hay posibilidades de éxito en el caso que estamos impugnando, o como también podría ser de la misma forma, indicar que no hay posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque el contribuyente en reiteradas circunstancias o en reiteradas oportunidades habría obtenido fallos desfavorables, ¿no? Hay una cierta predictibilidad respecto a la resolución de un caso. No puede haber sorpresas. Algo importante que tenemos que ver respecto a la jurisprudencia es de qué manera se debe citar la jurisprudencia. ¿Cuáles son las pautas o cuáles son los tips para poder citar jurisprudencia en materia tributaria, no solamente de las ramas del derecho penal, civil, constitucional, laboral, aduanero, ¿no? Que tiene que ver con derecho tributario? Bueno, entonces, esta sentencia constitucional, la 846-2012, establece lo siguiente. ¿Cuál es la forma de citar jurisprudencia de manera correcta? Bueno, pues los hechos fácticos tienen que tener analogía con lo que se va a resolver. Es decir, la problemática que se va a resolver y la jurisprudencia que se va a citar tienen que tener hechos similares. No iguales, ¿no? Porque nunca va a haber un caso igual a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque los contribuyentes son diferentes, las autoridades administrativas son diferentes. Podríamos hablar del Servicio de Impuestos, la Gerencia Distrital La Paz 1, la Gerencia Distrital La Paz 2, la Gerencia Distrital Cochabamba, Santa Cruz. Entonces, los hechos tienen que ser similares. Tiene que haber una cierta analogía respecto a los hechos que se van a resolver. Y, por otro lado, un carácter importante es que la jurisprudencia que se va a citar tiene que estar en vigencia o en vigor. Es decir, que esta resolución, esta forma de resolver el caso, no haya sido modificado posteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque las resoluciones que emite el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, no son eternos en el tiempo, ¿no? La propia autoridad puede resolver de diferente forma una controversia, puede cambiar de opinión, puede cambiar de criterio, pero para poder cambiar de opinión, cambiar de criterio, tiene que respaldar y tiene que explicar por qué el cambio de línea respecto a una controversia, ¿no? Pero la clave acá es sencilla. ¿Cómo citamos jurisprudencia de manera correcta? Bueno, pues en resumen, se tiene que citar una jurisprudencia o se tiene que claro, citar una jurisprudencia, citar una resolución emitida por el Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional, pero que tenga relación o analogía con el caso que se va a resolver y finalmente esta jurisprudencia tiene que estar vigente, es decir, que no haya sido modificada por otra resolución posterior emitida por el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿cuál es la cita incorrecta de la jurisprudencia? Bueno, pues la sentencia como tal, una sentencia tiene diferentes partes, ¿no? O podríamos decir dentro de la sentencia que está, por un lado, los argumentos del que interpone el recurso, la demanda, ¿no? Los argumentos de la parte contraria, ¿no? Que se está defendiendo, y después está lo que es la ratio decidendi, es decir, la razón de la resolución del caso. Pero dentro de la sentencia también tenemos otra parte que se denomina el obiter dictum, que significa las razones de, algunas razones o razonamientos que emite el Tribunal Supremo de Justicia, pero que no son conclusivos respecto al caso que se va a resolver, ¿no? Entonces,
podríamos decir que la cita del obiter dictum, es decir, la cita de las partes que no son importantes para resolver la controversia, entonces no es una cita correcta de jurisprudencia, ¿no? Por otro lado, citar resoluciones o sentencias que no sean fundantes, es decir, no todas las resoluciones, no todas las sentencias llegan a ser importantes. Hay resoluciones, sentencias que tienen en su fundamentación hechos importantes y hay otras sentencias que no. Entonces, se tiene que citar sentencias que sean fundantes, se tiene que citar la ratio decidendi, es decir, la razón de ser de la sentencia, cómo ha resuelto el Tribunal Supremo la controversia, ¿no? Y también se tiene que verificar en última instancia que esa resolución, esa jurisprudencia no haya cambiado en el tiempo, ¿no? Y bueno, la analogía, obviamente, es un aspecto importante, ¿no? Citar sentencias, jurisprudencia que no tenga analogía con el caso a resolver, entonces también es una cita, eh, no es una buena cita de jurisprudencia, ¿no? Es una cita incorrecta de la jurisprudencia. Y cuando citamos incorrectamente jurisprudencia, bueno, pues lo que ocurre es que no vamos a generar convicción en la autoridad a la cual queremos convencer de que una resolución se vaya a emitir de una forma o de otra forma. Esos son los aspectos principales, ¿no? de la jurisprudencia. Ahora hablemos de lo que son los precedentes administrativos. Ahora, los precedentes administrativos son los que emiten la autoridad de impugnación tributaria. Y también, bueno, podría ser un precedente administrativo las resoluciones que emite la propia administración tributaria. Hablamos del Servicio de Impuestos Nacionales o la Aduana Nacional de Bolivia. Y les voy a poner un ejemplo acá. El año pasado ocurrió una situación que ha sido de conocimiento público en una de las gerencias distritales en La Paz, ¿no? Y ha habido un caso de corrupción, se han hecho las denuncias respectivas, se hicieron los procesos respectivos, en un caso de prescripción. O sea, supuestamente, obviamente hablamos de suposiciones, porque hasta que no se demuestre en un proceso, no podemos hablar de hechos, no podemos asegurar nada de los hechos, pero supuestamente se estaban negociando lo que son las prescripciones, ¿no? En el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, si el Servicio de Impuestos Nacionales y la Gerencia Distrital La Paz ha emitido, por ejemplo, una resolución administrativa de prescripción favorable para el contribuyente, entonces eso es un precedente administrativo. Y ante hechos similares, el Servicio de Impuestos Nacionales no debiera fallar de diferente, no debiera resolver de diferente forma. Entonces, los precedentes administrativos son emitidos por la autoridad de impugnación tributaria e incluso por el propio Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Autoridad General de Impugnación Tributaria respecto a los precedentes administrativos? Cuando se cita una resolución de recurso jerárquico emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria que resuelve un caso, ¿no? Bueno, pues lamentablemente, ¿no? Lamentablemente lo digo, la Autoridad de Impugnación Tributaria considera, ¿no? Dice que respecto a los precedentes administrativos no tienen el carácter de vinculante, dice, ¿no? Y de aplicación obligatoria para casos análogos por parte de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, ¿no? ¿Y por qué les digo que es lamentable esta forma de considerar? Porque, en otras palabras, lo que está diciendo la Autoridad de Impugnación Tributaria es, ante un caso similar, puedo fallar de diferente forma, ¿no? Y se está vulnerando acá lo que es el derecho a la igualdad, el principio de igualdad. Es decir, tratar de la misma forma a una persona ante hechos similares, ¿no? Y esto sí, me parece que es un error por parte de la autoridad. Efectivamente, los fallos que emite la autoridad de impugnación tributaria no son vinculantes, es decir, no están en la obligación de fallar de esa forma, ¿no? Pero
pero ante hechos similares no puede haber resoluciones distintas. Entonces, me parece que es un error, un terrible error por parte de la autoridad de impugnación tributaria de pretender fallar o de resolver de esta forma o de ingresar a verificar los precedentes administrativos de esta forma, ¿no? Pero me imagino que con el tiempo el criterio de la autoridad de impugnación tributaria va a cambiar. Ahora, si bien esta resolución de recursos jerárquicos de la gestión 2014, a la fecha no ha cambiado. A la fecha no ha cambiado. Cuando el contribuyente cita o cuando la administración tributaria citan precedentes administrativos, la autoridad general de impugnación tributaria pues señala de esta forma, ¿no? No son vinculantes y no tendríamos que verlo de esta forma o resolver de esta forma. Y acá tenemos otro ejemplo de la gestión 2018 que dice, ¿no? Específicamente, en cuanto a la cita de las sentencias tal, dice, ¿no? Corresponde señalar que según el artículo 5 del Código Tributario, los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia no se consideran fuente de derecho tributario. Bueno, también considero que este es un error emitido, un error por parte de la Autoridad de Impugnación Tributaria de no considerar los fallos que emite el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque, nuevamente, estamos hablando del Tribunal Supremo de Justicia es la máxima autoridad que va a resolver la controversia en materia tributaria. Entonces, no hay otra autoridad que esté por encima del Tribunal Supremo de Justicia para resolver controversias tributarias. Entonces, los fallos que emite tienen que ser considerados por la Autoridad de Impugnación Tributaria. Pero, lamentablemente, la Autoridad de Impugnación Tributaria, en varios de sus fallos, en distintos fallos, tiene este tipo de criterios, ¿no? Señala, bueno, pues las fuentes del derecho tributario son la Constitución, la ley, y no te establece que la jurisprudencia llegue a ser una fuente del derecho tributario, ¿no? Y pretenden resolver de diferente forma. Es un error. Ahora, bueno, esta jurisprudencia también básicamente dice lo mismo. Lo dejo para que ustedes puedan revisarlo, ¿no? Esta otra jurisprudencia es lo mismo. Pero hasta acá, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario que quieran hacer, compañeros. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. ¿Ah? Doctor, ¿se puede poner una contrademanda a estas sentencias constitucionales? Porque no se está cumpliendo, ¿no? Como usted lo había mencionado. ¿Ah? Un amparo constitucional, no sé. Sí, en realidad sí. Cuando la autoridad de impugnación tributaria emite criterios diferentes o resuelve de diferente forma una controversia que ya ha sido resuelta anteriormente, lo que se está vulnerando es el derecho a la igualdad procesal. Es decir, una misma autoridad no puede fallar de diferente forma ante hechos similares, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es interponer una acción de amparo constitucional por vulneración del derecho a la igualdad. Y, bueno, pues, el Tribunal Constitucional, en este caso, podría, obviamente, dejarse en efecto la resolución para que la autoridad que va a resolver, ya sea el Tribunal Supremo o la Autoridad de Impugnación Tributaria, resuelva la controversia o explique, por lo menos explique por qué está resolviendo una controversia similar de diferente forma. Una controversia similar a hechos anteriores, ¿no? O a resoluciones anteriores, ¿por qué la está resolviendo en esta oportunidad? ¿Por qué la está resolviendo de diferente forma? Entonces sí hay la posibilidad de tutelar lo que es el derecho a la igualdad, ¿no? Tutelar a través de una acción de amparo constitucional. Pero acá la importancia de citar jurisprudencia, por un lado, es conocer jurisprudencia, conocer los precedentes administrativos y dentro de la demanda, dentro del recurso de alzada, citar los mismos y explicando, ¿no? Esta forma de interpretación de la normativa, en este caso, ya ha sido resuelto
propia autoridad de impugnación tributaria por el propio Tribunal Supremo de Justicia de esta forma. Entonces, solicito que se resuelva de la misma forma esta controversia, ¿no? Entonces, con eso ya se tiene el respaldo, ¿no? Para poder impugnar, para poder establecer una acción de amparo constitucional. A ver, vamos a ver estos aspectos importantes, ¿no? Respecto a la jurisprudencia y medios de impugnación tributaria. Cambio de línea jurisprudencial, ¿no? La modulación de las sentencias en el tiempo. Es decir, las sentencias en el tiempo no son eternas. Es decir, la resolución, la forma de resolver un caso por el Tribunal Supremo de Justicia o por la Autoridad de Impugnación Tributaria no es eterno. Es decir, la propia Autoridad de Impugnación Tributaria o el Tribunal Supremo de Justicia podría diferir en el tiempo su forma de entender la normativa. Podría cambiar de criterio, ¿no? Pero para cambiar de criterio, obviamente, tiene que respaldar por qué. ¿Por qué en estas circunstancias o por qué en esta situación se tiene un entendimiento diferente, ¿no? Ahora, cuando una sentencia es contraria o contradice otra sentencia, bueno, ¿qué pasa en este caso? Es decir, tenemos jurisprudencia, pero tenemos jurisprudencia contradictoria. Una sentencia dice A respecto a una controversia específica y respecto a la misma controversia, el propio Tribunal Supremo de Justicia dice B, ¿no? ¿Cuál de los dos podemos aplicar? Y acá la arroja el propio Tribunal Constitucional, que establece en su sentencia constitucional 2233-2013, que se debe aplicar el principio del estándar más alto, es decir, cuál de las dos sentencias resguarda de mejor forma lo que son los principios, derechos y garantías del contribuyente. Esa es la sentencia que se debe considerar. Esa es la jurisprudencia que se debe considerar. No la otra, cuando hay dos sentencias contrarias o criterios divergentes. Ahora, la prospectiva de la jurisprudencia o el prospective overruling, ¿qué se entiende por esto, no? Cuando el Tribunal Supremo de Justicia cambia de criterio, ¿no? Ese cambio de criterio va a tener validez a partir de la publicación de esa resolución, no antes. Y esto, bueno, pues tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque dentro de una controversia, dentro de una problemática tributaria, puede haber jurisprudencia que tenga un criterio y puede salir nueva jurisprudencia que tenga otro criterio. Entonces, ¿cuál de los dos va a tener validez? Obviamente la última. Entonces, el cambio de línea jurisprudencial tiene importancia, ¿no? Para resolver la controversia, pero se tiene que citar, obviamente, la que está en vigor, la que está vigente. Vamos a poner un ejemplo acá de cambio de línea jurisprudencial en materia tributaria. Respecto a la prescripción. Por ejemplo, el artículo 59, 60, 61, 62 del Código Tributario regula lo que es la prescripción en materia tributaria. Y ahora bien, ¿cuáles son las causas por las cuales se va a suspender el cómputo de la prescripción? Bueno, pues el Código Tributario establece, ¿no?, que las causas va a ser la notificación con la fiscalización, ¿no? Con el inicio de la fiscalización va a ser una causa para suspender el cómputo de la prescripción y se suspende por 6 meses. Ahora acá el criterio es el siguiente, o la pregunta es la siguiente: ¿la orden de verificación suspende el cómputo de la prescripción o solamente la notificación con la orden de fiscalización? Bueno, conmigo hemos avanzado el primer módulo y habíamos visto las diferencias que tiene una verificación con una fiscalización. Y la verificación con la fiscalización simplemente, bueno, la diferencia va a ser el alcance, ¿no? La orden de verificación interna, externa, va a ser de menor alcance que la orden de fiscalización parcial o total, ¿no? Entonces acá la pregunta, ¿cuál es? La orden de fiscalización, perdón, la orden de verificación suspende el cómputo de la prescripción, ¿no? Y esta problemática ha sido resuelta por el Tribunal Supremo de Justicia. Y un criterio emitido por el Tribunal Supremo de Justicia fue
a través de la sentencia 24.1 del 27 de marzo de 2017, dice, ¿no? En base a una interpretación amplia, genérica, y en aplicación del principio de analogía, la orden de verificación tiene los mismos efectos suspensivos del cómputo de la prescripción de una orden que una orden de fiscalización, ya que son procedimientos que tienen la misma finalidad. Entonces, cuando la administración tributaria notifica con una orden de verificación, se suspende el cómputo de la prescripción por 6 meses, ¿no? Ese es un criterio que manejaba el Tribunal Supremo de Justicia, la gestión 2017. Esta misma gestión, a través de esta sentencia 518-2017, ha sido cambiado, ¿no? Y dice, ¿no? Y establece el Tribunal Supremo de Justicia, considerando que los alcances de una orden de verificación y fiscalización son diferentes, ¿no? No corresponde otorgar por analogía los mismos efectos suspensivos del cómputo de la prescripción de la orden de fiscalización a la orden de verificación, ya que no existe un vacío normativo para realizar una interpretación extensiva o por analogía. Además, que las causales de suspensión del cómputo de la prescripción solo pueden ser establecidas por ley, ¿no? Entonces, ¿eso qué te dice? Solamente la orden de fiscalización puede suspender el cómputo de la prescripción, no la orden de verificación, ¿no? Entonces acá vemos un ejemplo de cambio de jurisprudencial por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, podemos poner otro ejemplo para poder respaldar lo que es la importancia de la jurisprudencia en materia tributaria. Podemos poner como ejemplo este otro, ¿no? La cesión de derechos grabados por el IVA y el IT. La televisación de un mundial de fútbol, la cesión de derechos por la televisación de un mundial de fútbol, está grabado por el IVA, está grabado por el IT, ¿no? Entonces, esta controversia ha sido resuelta nuevamente por el Tribunal Supremo de Justicia, y se ha emitido, por ejemplo, este auto supremo 220 de 10 de mayo 2010, señala, ¿no? Debiendo entenderse entonces que el IVA se aplicará además a todo otro contrato de prestación, constituyéndose esta prestación en un deber jurídico que en este caso es el de dar, de donde resulta que la prestación de la Federación Boliviana de Fútbol respecto al contrato de cesión de derechos está alcanzado por el IVA, ¿no? Entonces, hay un criterio que la cesión de derechos es una prestación de dar, entonces sí está alcanzado por el IVA. Pero tenemos otros criterios por parte del propio Tribunal Supremo de Justicia que dicen, ¿no? Los autos supremos 309, 601, 240, que establece que la cesión de derechos no es igual a una prestación de servicios, entonces no está alcanzado por el IVA, solamente por el IVA, ¿no? Entonces acá tenemos un auto supremo y 3 autos supremos, ¿no? Que han resuelto una controversia de manera diferente. Entonces, como había comentado a la compañera y qué es lo que se puede hacer, había consultado a la compañera, bueno, pues en este caso es pues interponer una acción de amparo constitucional en contra del auto supremo que ha emitido o que ha fallado de diferente forma, vulnerando lo que es el principio del derecho a la igualdad en su derecho procesal. Entonces, sí se puede interponer una acción de amparo para que se pueda restituir este derecho. A ver, veamos, este es otro ejemplo de vulneración del derecho a la igualdad en su vertiente procesal que ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, los servicios que presta el Batallón de Seguridad Privada de la Policía, ¿están exentos o no están exentos del pago del IT? Bueno, pues hay nuevamente un criterio, la sentencia 77 de 2017 señala que estos servicios que presta la policía, ¿no? Sí están alcanzados, no están alcanzados por el IT. Y tenemos estas otras sentencias, la 111, la 112, la 104, la 112, que establecen que estos servicios que presta la policía boliviana sí están alcanzados por el IT y no están exentos.
Pues tenemos dos criterios diferentes también que en última instancia fueron resueltos por el Tribunal Constitucional, ¿no? Una acción de amparo constitucional. ¿Por qué? Porque la propia autoridad judicial no puede fallar de diferente forma ante hechos similares. Es lo que estamos viendo, ¿no? Muy bien, hasta acá ya hemos visto cuál es la importancia de la jurisprudencia en materia tributaria. Vamos a empezar a ver lo que es el recurso de alzada y el recurso jerárquico. Si tienen alguna consulta, por favor, estimados colegas. Consultas, comentarios. ¿Tienen alguna consulta, algún comentario? Muy bien. Entonces pasamos, ¿no? Bueno, veamos esta vía de impugnación del recurso de alzada y el recurso jerárquico y sus características principales. Y además recuerden también, compañeros, que tienen dos documentos PDF que son resoluciones determinativas. Tienen que hacer para el trabajo final, que se va a presentar hasta el martes 25, creo, de enero. Del calendario, martes 26 de enero va a ser presentado este trabajo, un recurso de alzada, ¿no? Ustedes van a elaborar en grupos de 2 personas un recurso de alzada. Ahora bien, veamos qué se entiende por acto administrativo de carácter particular, ¿no? El artículo 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo señala: se considera acto administrativo toda declaración, disposición o decisión de la Administración Tributaria de alcance general o particular emitida en ejercicio de la potestad administrativa normada discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente ley, que surte o que produce efectos jurídicos sobre el administrado, ¿no? Las características: es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo el acto administrativo. ¿Cuáles son los elementos esenciales del acto administrativo? Bueno, pues por un lado está la competencia, es decir, la autoridad tiene que tener facultades para poder resolver ese tipo de controversia, ¿no? Refiriámonos a competencia en materia de territorio o por territorio, por tema, ¿no? Por ejemplo, la aduana no puede establecer resoluciones determinativas respecto al pago de impuestos que son de competencia del Servicio de Impuestos Nacionales y viceversa, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales no podría establecer resoluciones determinativas que tengan que ver con gravámenes arancelarios, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que ser de competencia de la autoridad. Por ejemplo, la administración tributaria, la gerencia distrital, el alto, no podría fiscalizar contribuyentes que corresponden a la gerencia distrital La Paz, ¿no? Eso ya hablamos por competencia por territorio, ¿no? Y viceversa, el servicio de la gerencia distrital La Paz no podría fiscalizar, no podría establecer resoluciones determinativas en contra de contribuyentes que tengan como domicilio en la ciudad del Alto. La causa que, bueno, en materia tributaria podríamos decir que la causa para fiscalizar a un contribuyente podría ser resultado de un trabajo de inteligencia fiscal, ¿no? Podría ser el trabajo de verificación de un contribuyente que está emitiendo facturas sin que se haya perfeccionado el hecho generador, es decir, esté vendiendo facturas. Esa podría ser la causa, ¿no? El objeto, bueno, pues el objeto del acto administrativo va a depender mucho del acto administrativo como tal. Podríamos decir, en una resolución determinativa, bueno, pues el objeto va a ser fiscalizar, controlar, verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, ¿no? El procedimiento en una resolución determinativa, podríamos hablar de la orden de verificación, vista de cargo y finalmente la resolución determinativa, ¿no? ¿Qué tan importante es la vista de cargo para el procedimiento de determinación?
Pues, ¿por qué es importante? Porque en la vista de cargo el contribuyente puede eh, respaldar, o sea, puede ejercer su derecho a la defensa al presentar los descargos correspondientes, ¿no? El fundamento es la norma que se va a aplicar, o la norma que respalda el acto administrativo, ¿no? Y finalmente la finalidad, bueno, pues tiene mucho que ver con el objeto, que va a ser en este caso, en el ejemplo que estamos poniendo, verificar que el contribuyente esté cumpliendo correctamente con sus obligaciones tributarias. Los elementos del acto administrativo son importantes para el tema de impugnaciones. ¿Por qué? Porque los actos administrativos son susceptibles de impugnación siempre y cuando tengan esta característica de carácter particular en contra de un contribuyente y obviamente cumplan con estos elementos. Ahora, cuando falta un elemento esencial del acto administrativo, el contribuyente podría impugnar y reclamar la ausencia de este elemento. Ahora, ¿cuáles son las características del acto administrativo? Según esta sentencia constitucional tenemos la estabilidad, es decir, la propia autoridad que emite el acto administrativo no podría anular el propio acto administrativo, ¿no? Es decir, hay cierta credibilidad, debe existir cierta credibilidad respecto a los actos administrativos que emite la administración tributaria para el administrado, ¿no? Es decir, no, la propia autoridad, la propia administración tributaria no podría anular sus propios actos, ¿no? Porque hay este principio de estabilidad del acto administrativo. Una vez que el acto administrativo es notificado, ya ingresa al tráfico jurídico y no puede ser anulado por la propia o por el propio servicio de impuestos nacionales. La posibilidad de impugnar el acto administrativo, la impugnabilidad del acto administrativo, la posibilidad que tiene el contribuyente o el administrado de reclamar, ¿no? La vulneración de algún derecho, la vulneración de algún principio o la vulneración de algún interés legítimo que tenga el contribuyente respecto al acto. La posibilidad de reclamar, de impugnar. La legitimidad del acto administrativo implica la presunción de validez del acto. Es decir, se presume que el acto administrativo es válido. ¿Por qué? Porque ha sido emitido por la administración tributaria. Y se supone que la administración tributaria efectúa sus actos administrativos o ejerce sus competencias en cumplimiento de la normativa, entonces no habría duda de que el acto administrativo ha cumplido con la normativa, ¿no? Pero es una presunción que no necesariamente es correcta. La ejecutividad, es decir, la ejecución del acto administrativo en el tiempo. ¿Cuándo puede ejecutar la administración tributaria un acto administrativo? Eso lo puede hacer de manera inmediata, ¿no? Siempre y cuando no existe una impugnación, porque si se impugna un acto administrativo, una resolución determinativa que establezca deuda en contra del contribuyente, entonces eso no se puede, se suspende la ejecución, ¿no? Hasta que se resuelva la controversia. La ejecución, la facultad que tiene la administración tributaria de ejecutar sus propios actos administrativos sin la intervención del órgano judicial. Es decir, el servicio de impuestos no tiene necesidad de autorización por parte del órgano judicial para ejecutar sus propios actos. Puede hacerlo. Y la ejecutoriedad, ¿no? La administración tributaria puede ejecutar sus propias decisiones, es decir, nuevamente sin intervención del órgano judicial. Esas son las características del acto administrativo y estas características del acto administrativo, ¿no? Que estamos viendo acá, nos sirven para diferenciar cuáles van a ser los actos administrativos definitivos, cuáles son los actos de la administración tributaria, para ver también cuáles son los actos de mero trámite. ¿Qué pertinencia tiene ver esto en materia de impugnación tributaria? Bueno, pues básicamente la pertinencia es ver qué actos administrativos se pueden impugnar y qué actos administrativos no se pueden impugnar. Esa es básicamente la importancia de esta parte. Muy bien, entonces, antes de que me despida, porque ya estamos en hora,
Quisiera consultar si tienen alguna pregunta, compañeros. Si se ha entendido esta primera parte, algún comentario que quieran hacer antes de que me despida. Y lo último que les voy a pedir, por favor, todos pongan un mensaje de presente, por favor, en el chat para que pueda controlar la asistencia del día de hoy. Solamente pongan presente porque me imagino que todos tienen o están conectados a esta clase con sus nombres, ¿no? O si quieren pueden poner su nombre completo también para que pueda verificar la asistencia, por favor, y con eso, bueno, vamos a concluir la clase de hoy. Por favor, pongan su nombre, presente, digan, para que yo pueda registrar su asistencia, por favor, y con eso hemos concluido la clase de hoy. A ver, por favor, vamos. Pongan presente, por favor. Muy bien, entonces, conmigo, bueno, me despido en todo caso. Nos conectamos la siguiente clase, que es el miércoles, ¿no? Les envío un saludo. Muchas gracias por su atención. Hasta el miércoles. Chao, chao. Doctor, Sí, doctor, buenas noches, disculpe, no he podido enviar. Williams, presente por si acaso, doctor, por favor. ya, William, ¿no? Muy bien, Por, muy bien, por William. favor, doctor. Gracias, doctor. Listo. Muy bien, William. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta el miércoles, licenciado. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Ya, chao, chao.